Muy buenas a todos. Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales que estoy creando para aquellos que quieran construirse un PC desde cero, es decir, comprar todos los componentes por separado y después montarlo. En estos tutoriales lo que voy a ir enseñando es cómo elegir cada componente de la forma más perfecta y que se adapte a las necesidades de cada uno. En los enlaces de cada vídeo os iré dejando las descripciones de los componentes que yo creo que son útiles y buenos y que están muy bien en calidad y precio para los diferentes usos, pues para uso de ofimática, para uso de gaming, para uso de edición de vídeo, para uso doméstico, etc. En este vídeo vamos a aprender a elegir la placa base perfecta para nuestro ordenador. La placa base, aunque parezca que no, es un componente muy importante a la hora de montar nuestro PC. ¿Por qué? Es sencillo, porque definirá la capacidad de expansión en un futuro, pues, de lo que queramos aumentar en nuestro PC. Por ejemplo, pues la memoria RAM, el tamaño máximo del disco duro que puede soportar una placa base. Pues todo eso va a determinar la capacidad de actualización de hardware que va a tener nuestro ordenador. Es muy importante invertir en una placa base un poco más para que el ordenador en unos años no se quede desactualizado. Es decir, igual a día de hoy queremos comprar un ordenador que tenga 16 GB de RAM y resulta que la placa base admite de máximo 16 GB de RAM. Dentro de 3 años, por ejemplo, queremos ampliar la memoria RAM que le hemos instalado al ordenador, la placa base no nos va a permitir aumentar más de esos 16 GB. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que reemplazar la placa base entera. Si tenemos que reemplazar la placa base, probablemente tengamos que reemplazar algunos componentes más, como pueden ser el microprocesador, que no son baratos, y la memoria RAM que teníamos de 16 GB, a lo mejor la placa base nueva que estemos mirando para comprar no es compatible con la memoria RAM que teníamos anteriormente. Entonces tengamos que comprar los 16 GB que ya teníamos, pero con la tecnología nueva que pueda soportar la placa base nueva, y además comprar pues otros 16 GB si es que queríamos tener 32 GB de memoria RAM. Con este sencillo ejemplo vemos que, aunque la placa base no es de los componentes más caros de un ordenador, porque las hay desde los 50 euros hasta los 300, siendo 50 pues de las más económicas y 300 pues de las más caras y las más topes de gama. Pues conviene comprarse una un poquito más a las características que necesitamos a día de hoy y guardarnos en un futuro pues el que queramos hacer una ampliación y tengamos sitio para hacer esa ampliación en nuestra placa base. Vamos a empezar con las características principales en las que tenemos que fijarnos en cada placa base. Una de las características es el chipset o PCH. El chipset de la placa base se responsabiliza de administrar el tráfico de información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro PC, como son los puertos USB, ranuras, PCI Express, puertos SATA y hasta incluso de la tarjeta gráfica, procesador y la memoria RAM. Es importante mirar el chipset de la placa base en función de los microprocesadores que queramos instalar en nuestra placa base. Pues no todos los procesadores son compatibles con todas las placas base. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque no todos los procesadores son iguales, ni a nivel de características ni físicamente. ¿Por qué no todos los procesadores son compatibles con todos los chipsets, ni todos los zócalos o socket? En este punto igual te preguntas, ¿y qué es el socket o el zócalo? Las ranuras en las que se conectan. Estas ranuras son los zócalos o socket de la placa base. Es decir, la ranura en la que se conecta un procesador que mide 3 centímetros por 3 centímetros va a ser diferente uno que mide 4 centímetros por 4 centímetros, porque el tamaño no es el mismo, igual el número de pines tampoco es el mismo, entonces la ranura en la que se encaja la placa base tiene que ser diferente y la placa base viene destinada pues, para un número determinado de procesadores o una familia de procesadores. Ahí vemos que a la hora de elegir la placa base tenemos que tener más o menos claro qué posibles procesadores nos interesan para nuestro ordenador. Afortunadamente, cuando Intel y AMD, que son los principales fabricantes de procesadores, lanzan una nueva familia de procesadores que mantiene el mismo zócalo o el mismo socket,
utilizado por la generación anterior, existe la posibilidad de actualizar el chipset de nuestra placa base. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una placa base de hace 3 años y Intel saca hoy un procesador con el mismo socket que tenemos nosotros en la placa base, pues si queremos instalar ese procesador, vamos a la página oficial de Intel, descargamos la BIOS, la actualización de la BIOS para el procesador que ha sacado Intel pues ese año. Y así tenemos nuestra placa base compatible con el procesador de Intel. Eso sí, el socket del procesador nuevo de Intel tiene que ser el mismo que el de nuestra placa base. Después hay otra característica importante para tener en cuenta, que son los reguladores de voltaje y las fases de alimentación. Si tenemos la intención de hacer overclocking, ¿y qué es overclocking? Pues es sencillamente subir la frecuencia a la que trabaja nuestro procesador. Subirla por encima de los valores recomendados por el fabricante. Esto lo explicaré más adelante en el vídeo de los microprocesadores, que es el siguiente a este. Así que si quieres verlo, suscríbete al canal, dale a la campanita y estate atento para cuando suba. Es cierto que el porcentaje de usuarios que practican overclocking es muy bajo. Pero si pensamos hacerlo, tenemos que tener en cuenta que la placa base, el procesador, la refrigeración y la fuente de alimentación tienen que ser de una calidad superior a lo estándar. Por lo que tendremos que invertir algo más en estos componentes. Pero vamos ahora a explicar los módulos reguladores de voltaje. Estos módulos se encargan de adaptar el voltaje suministrado a los diferentes componentes que están conectados a la placa base. Algunos de los componentes más delicados a la hora de recibir el voltaje son la CPU y la memoria principal. Si la regulación del voltaje que llega a los diferentes elementos no funciona correctamente, por ejemplo, si el voltaje que reciben los componentes es inferior al necesario, puede funcionar de forma inestable. En cambio, si es superior al voltaje necesario, esta energía se transforma en calor, por lo que puede aumentar la temperatura y si no se disipa bien, ese calor puede romper de forma irremediable algún componente. Y claro, el voltaje que necesita cada componente no es algo constante, sino algo que va variando en función del uso que hagamos de cada componente. Es decir, si el procesador no lo estamos usando mucho porque está el ordenador haciendo una tarea pues ligera, pues el voltaje que va a necesitar va a ser pequeño. Pero si le empezamos a dar un poquito más de caña al procesador, pues va a necesitar otro voltaje diferente. Y el mecanismo regulador de voltaje pues se encarga de esto, de mirar qué voltaje le tiene que dar a cada componente de la placa base. Por otro lado están las fases de alimentación. Estas fases se encargan de que los voltajes entregados a los componentes llegan de la forma más estable posible. Es decir, que no haya picos en la tensión ni ruidos generados por el voltaje. Es importante, otra vez, que las fases alimentarias entreguen la señal sin picos de tensión a los componentes, sobre todo si vamos a practicar overclocking, y también a procesadores de muchos núcleos, sobre todo por encima de 12 núcleos. Es importante que la señal vaya muy estable y sin picos ni ruidos en el voltaje. Hay que destacar que la placa base condiciona mucho la conectividad de nuestro PC y sus ampliaciones a futuro, como ya hemos dicho antes. El chipset gestiona la conectividad de nuestro PC. El PCH chipset establece el número máximo de líneas de PCI Express que van a estar disponibles. El chipset condiciona los puertos USB, tarjetas de red, gráficas, memoria, etc. Por lo que es importante que antes de elegir una placa base y después de decidir con qué procesador queremos hacernos, identifiquemos el chipset que resuelve mejor nuestras necesidades. Cuando sepamos qué chipset nos interesa, tendremos que buscar una placa base que lo incorpore y cuyo precio encaje, por supuesto, en nuestro presupuesto. También es un poco importante, pero no crucial, examinar si la placa base cuenta con buena tarjeta de sonido o buena tarjeta de red Wi-Fi. Es habitual que las incorporen ya, pero en algunos casos estos complementos dejan mucho que desear porque los fabricantes los añaden en su lista para decir que los tienen, para decir que tiene pues tarjeta de sonido. Pero es una tarjeta de sonido muy básica y muy mala. Y lo mismo pasa con las tarjetas Wi-Fi. Aunque también hay placas base de mucha calidad y de gama alta que incorporan estas tarjetas Wi-Fi y tarjetas de sonido pues de muy buena calidad. Aunque tampoco es muy habitual añadir estos complementos,
En el caso del wifi, porque si quieres buena conexión a internet, lo ideal es conectarse por cable, porque es lo único que te va a dar una señal estable. Y si lo que quieres son grandes velocidades de transferencia de datos, lo mejor es hacerse con una tarjeta externa que dé velocidades de 10 gigabit, por ejemplo. En caso de la tarjeta de sonido, pocos usuarios van a necesitar una tarjeta de entrada y salida de audio de gran calidad. Únicamente los que se dediquen a producciones audiovisuales pues de forma profesional. Este no debe ser un punto que determine qué placa base elegir, dado que por un plus podemos añadir estos complementos a mayores en la placa base. ¿Cómo elegir la placa base ideal? Antes de elegir la placa base tendremos que tener en cuenta dos cosas que ya hemos dicho anteriormente. ¿Qué tipo de PC queremos construir? El uso que le vamos a hacer. O sea, si queremos un ordenador para ofimática básica, si vamos a hacer tareas pues, de Word, Excel, PowerPoint, o un ordenador pues, para editar vídeos en super alta resolución, jugar online con una resolución muy alta y muchos fotogramas por segundo, o queremos un ordenador pues, para estar en casa, jugar de vez en cuando y trabajar. Lo segundo es mirar de antemano los procesadores que encajan en nuestro presupuesto y las características que tienen. Estos dos factores condicionarán la placa base que vayamos a comprar, pero no debemos perder de vista que es importante que cuente con la conectividad para todos nuestros periféricos y las ampliaciones de hardware que hagamos en un futuro. Mis consejos es seguir el siguiente orden para encontrar la placa base ideal. Elegir la placa base a la vez que el procesador, buscando procesadores de características similares y, si es posible, diferentes sockets y chipset para tener un abanico más amplio de placas base para comprar. Ir descartando por conjunto, fijándonos en las características que hemos explicado hasta ahora y dar con la pareja ideal de procesador y placa base. Para ello, puedes ver mi vídeo de cómo elegir la CPU. Veamos cuáles son las características como ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo de las características de una placa base. Este es un ejemplo de una placa base Gigabyte. Te pone aquí pues que el procesador con el que es compatible es un procesador de AMD, o sea, no conozco yo ninguna placa base que sea de AMD e Intel, porque eso yo creo que no existe. La familia de procesadores con la que es compatible, pues AMD Ryzen. Y el zócalo, que es la ranura donde se encaja el procesador, es el zócalo AM4. Este es la parte más importante del chipset de nuestra placa base, la que va a determinar con qué procesadores es compatible. Esto es lo que debemos mirar de primeras de una placa base, pues si es compatible con un procesador pues que se adapte a nuestras necesidades. Después tenemos el tipo de memoria. Vemos aquí que es compatible con memoria DDR4. Las ranuras DIMM. Existen varios tipos de memoria, perdón. Hay DDR4, DDR3, esto va aumentando pues con los años. La velocidad de reloj de la memoria, pues vemos que soporta frecuencias desde 2133 MHz hasta los 3200 MHz. Cuanta más frecuencia compremos la memoria, también mejor. Esto lo veremos en el vídeo de las memorias, ¿vale? Y si queréis verlo, suscribiros al canal. Canal de la memoria, dual. Hay varios tipos de canales que también lo veremos en las memorias. Este es un dato importante de la placa base. La memoria interna máxima, 32 GB. Yo creo que a día de hoy 32 GB se queda un poquito corto. No porque 32 GB sea poca memoria RAM, sino porque si queremos hacer una ampliación al futuro, pues no podremos pasar de 32 GB. Entonces conviene igual comprar ya una de 64 o 128 GB. Las dimensiones, esto pues lo tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir la caja. Conexión Ethernet, Gigabit Ethernet. Existen varios tipos de conexiones. Hay Fast Ethernet que permite 100 megas, Gigabit que permite 1000 megas y 10 Gigabit Ethernet que permite 10.000 megas, o sea, 10 gigabits por segundo. Después vemos las conexiones de entrada y salida. Pues tiene dos conectores USB 2.0. Después tiene conectores de 3.0 de USB también. Conectores SATA 3 tiene 4, eso quiere decir para conectar 4 discos duros con la interfaz SATA. Interfaces de disco de almacenamiento soportados M2, Serial ATA 3. Este Serial ATA es lo mismo que SATA. M2 hace referencia a un tipo de conexión de los discos duros sólidos que veremos en más detalle
en el vídeo de las memorias. Tiene conectores de salida, conector de potencia de alimentación ATX de 24 pines, que es el más común. Panel trasero, pues de entrada y salida, pues vemos aquí que tiene el RJ45 para LAN, tiene 4 USBs 3.0, 2.0, tiene una salida VGA, una salida HDMI y un puerto DVI para salida de vídeo digital. Ranuras de expansión de PCI Express. Tiene una ranura de PCI Express por 16 y tiene 2 de PCI Express normales. La de por 16 es la más rápida que hay hasta ahora. Aquí se puede conectar desde una tarjeta gráfica, un disco duro o tarjetas de sonido o tarjetas de red. Y en esta también. ¿Qué pasa? Que esta va a ser más rápida y va a tener más prestaciones que la que es por 1. La de por 16 va a ser mejor. Viene bastante limitada, porque aquí si le ponemos una tarjeta de red, una tarjeta de sonido y una tarjeta gráfica, ya tenemos las 3 ranuras completas. Y si queremos poner otra tarjeta gráfica mayores, pues ya no podemos. O poner 2 tarjetas de sonido independientes, pues ya tenemos todo completo. Después la gráfica, vemos que tiene una resolución máxima, que es bastante alta la resolución, pero la memoria gráfica soportada máxima es de 2 GB. Entonces no podríamos instalar una tarjeta gráfica mayor de 2 GB. O sea, es una placa base bastante básica esta. No es para hacer un uso de gaming o edición de vídeo, porque nos quedaríamos cortos ya en la tarjeta gráfica al comprar esta placa base. Ya pone aquí otra vez la familia del chipset AMD B450. Es la que trae, pero si AMD saca un socket igual al que tiene esta placa base con un procesador que saque dentro de unos años y saca su versión del BIOS compatible con este chipset, podremos actualizar desde la página oficial de AMD el chipset. Y ya está. Ahora me gustaría enseñaros algunas de las placas base que me parecen interesantes. Os voy a recomendar ahora 6 placas base, 3 de Intel y 3 de AMD para 3 usos diferentes. Uno es básico de oficina para Excel, Word, PowerPoint, correo electrónico, navegar en Internet y poco más. Otro para un usuario doméstico medio alto, pues que quiere un ordenador pues más o menos potente para estar en casa y que le sirva pues para jugar de vez en cuando a juegos, como para trabajar desde casa en ofimática, Word, Excel, lo que hemos dicho antes, o hacer pequeñas ediciones de vídeo. Eso sí, llevará un poquito más de tiempo que la placa base, que también os voy a recomendar para un uso profesional pues de edición de vídeo y gaming pues ya a nivel habitual. Vamos a empezar con la familia de Intel, con la básica, de la marca Gigabit, el modelo H310S2H. Vemos que es una placa base que soporta máximo 32 GB de memoria RAM, que es suficiente pues, para un uso de ofimática. Eso nunca se va a necesitar más de 32 GB, pero si pensamos que vamos a hacer en el futuro otro uso diferente del ordenador pues, para jugar, pues conviene no comprar esta, a no ser que estemos seguros de que no vamos a hacer mucho uso de memoria RAM, porque no nos va a permitir aumentar más de 32 GB. A día de hoy es mucho, 32 GB, pero igual en 5 años se queda corto ya. La siguiente placa base es la MSI B365M Pro. Es una placa base un poquito más profesional que la que hemos visto anteriormente y permite ya hasta 64 GB de RAM y tiene varias ranuras también de PCI Express, también compatible con los procesadores Intel, y las opiniones de los usuarios pues son bastante buenas. La siguiente, que es la de uso profesional de edición de vídeo y gaming, esta ya es mucho más cara, pero es de las mejores placas base que puedes encontrar para los procesadores de Intel a día de hoy. Yo la recomiendo si vas a hacer un ordenador de gaming, hacer una inversión como en esta placa base. Te viene ya también con todo el cableado pues, que necesitas para conectar la placa base. Viene con disipadores de calor pues, para discos duros. Viene muy preparada y además es muy bonita. Rinde muy bien, tiene un montón de puertos de conexión trasera que podemos ver aquí. Tiene para conectar antenas Wi-Fi, que pone que creo que era AC, o sea, tiene una buena antena Wi-Fi, y una memoria RAM hasta 4266 MHz, que es yo creo que lo máximo que se permite hasta el día de hoy. También SATA hasta 6 GB y 2 interfaces M2 para discos duros sólidos. Una placa base muy completa. Ahora vamos con las placas bases de AMD. Para AMD tenemos esta placa base también de la marca Gigabit, que es la marca pues, así de gama baja, pues, que suelen salir económicas
y funciona muy bien para un uso de ofimática de oficina que ya he explicado antes. Es el modelo B450M con socket AM4 para AMD. Tiene creo que 32 GB también máximo de RAM. Tarjeta inalámbrica A. O sea, es una tarjeta inalámbrica muy mala, muy mala. No te va a dar más de 20 megas por segundo. Para hacer un usuario doméstico tenemos esta placa base, que es algo superior a la anterior. No voy a meterme en las características porque ya te digo que es para un usuario medio, alto y gaming básico esporádico en casa. Y después profesional, con AMD, tenemos la MSI X570A Pro. Tiene chipset de AMD X570. Memoria DDR4. Socket AM4 para las familias de procesadores AMD Ryzen. Podemos ver que es una placa base también bonita, como MSI fabrica siempre. Con estas placas bases es todo lo que os recomiendo. Dejo los enlaces de todas estas en la descripción, si queréis hacer clic en ellas. Y con esto está todo lo que quería deciros de las placas base. En los próximos vídeos iremos investigando un poco más por los diferentes componentes: procesador, refrigeración, tipos de memoria, discos duros, monitor, teclado, ratón, todos los componentes y principales periféricos para crear nuestro ordenador. Así que si queréis seguir viendo este tipo de vídeos, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like al vídeo para apoyarme y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba los siguientes vídeos. Muchas gracias a todos.